Pero si las pirámides ya nos parecen imposibles, hay un detalle aún más desconcertante: su alineación. La Gran Pirámide está orientada con una precisión casi perfecta hacia el norte verdadero, con un margen de error mínimo. ¿Cómo logró una civilización de hace más de 4000 años tal exactitud sin instrumentos avanzados? La explicación oficial habla de observaciones astronómicas básicas. Sin embargo, la exactitud sigue siendo incómodamente perfecta. Las tres grandes pirámides de Giza también guardan una relación geométrica con el cinturón de Orión. Para algunos es una simple coincidencia. Para otros, es evidencia de un conocimiento astronómico profundo, quizá heredado. Porque el cielo, para los egipcios, no era solo decoración nocturna. Era el mapa del destino eterno. Las estrellas representaban dioses. Orión estaba vinculado a Osiris, señor del más allá. Alinear monumentos con el firmamento no era un capricho estético. Era una declaración espiritual monumental. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo sabían con tanta precisión la posición estelar en aquella época? Avanzamos ahora hacia un misterio aún más inquietante: el proceso de momificación. Los embalsamadores egipcios dominaban técnicas químicas extraordinarias. Extraían órganos, preservaban tejidos, lograban que cuerpos permanecieran reconocibles miles de años después. Incluso hoy, algunos detalles siguen generando debate. Recientemente, se han encontrado rastros de resinas y compuestos traídos desde regiones lejanas, incluso del sudeste asiático. Esto implica rutas comerciales mucho más extensas de lo que se pensaba, pero también plantea una incógnita. ¿Qué tan global era el mundo antiguo? La preservación del cerebro, que se creía completamente extraído, ha mostrado casos donde parte del tejido permanecía intacto. Algunos estudios revelan intervenciones más complejas de lo asumido. Es como si existiera una comprensión anatómica adelantada a su tiempo. Y aquí surge otra inquietud: los llamados rituales de apertura de la boca, ceremonias destinadas a devolver los sentidos al difunto en el más allá. Textos describen herramientas sagradas. ¿Era solo simbolismo religioso? ¿O reflejaba una comprensión más profunda de la conciencia? Algunos investigadores especulan con que los sacerdotes veían la muerte no como un final, sino como una transición energética. El cuerpo debía conservarse porque era un ancla, una base para algo que continuaba existiendo. La momia no era un cadáver, era un vehículo. Otro enigma inquietante es el del faraón Ramsés II. Su momia muestra signos de artritis severa y problemas dentales, pero también evidencia de tratamientos. Se han hallado indicios de intervenciones que sugieren intentos médicos avanzados. Incluso fue trasladado a París en 1976 para ser tratado contra hongos, recibiendo un pasaporte egipcio. La idea de que un faraón muerto viajara con documentación oficial moderna es casi surrealista, pero también demuestra el nivel de respeto y misterio que aún rodea a estas figuras. Ramsés II sigue siendo una presencia viva. Y luego está el misterio de las cámaras ocultas. Escaneos con tecnología de muones revelaron espacios desconocidos, vacíos que no figuran en los planos tradicionales, espacios deliberadamente construidos y jamás abiertos. ¿Qué contienen? ¿Son simplemente cámaras de descarga estructural? ¿O esconden algo que no debía ser encontrado? La posibilidad de que aún existan secretos intactos dentro de monumentos tan estudiados es profundamente perturbadora. Pasemos ahora al enigma del hierro celestial. En la tumba de Tutankamón se encontró una daga, fabricada con hierro meteórico. Su composición coincide con materiales extraterrestres. Esto significa que los egipcios sabían trabajarlos. El hierro no era común en esa época. Era raro, valioso, casi divino. Trabajarlo requería conocimiento técnico avanzado. ¿Cómo lograron forjarlo sin la tecnología metalúrgica posterior? Este detalle cambia la narrativa sobre su nivel tecnológico. Y si hablamos de tecnología inexplicable, debemos mencionar los relieves del templo de Abidos.
Allí aparecen figuras que algunos interpretan como representaciones de helicópteros y vehículos modernos. La explicación oficial sostiene que son superposiciones de inscripciones erosionadas. Sin embargo, la imagen sigue generando controversia. Lo inquietante no es solo la forma, sino el patrón repetitivo. Cuando diferentes culturas antiguas muestran símbolos similares, la coincidencia comienza a sentirse incómoda. ¿Estamos viendo pareidolia o fragmentos de algo más complejo? También existe el misterio del llamado laberinto de Egipto, descrito por Heródoto como una estructura más impresionante que las propias pirámides. Según relatos antiguos, poseía miles de habitaciones y pasadizos subterráneos. Hoy, su ubicación exacta sigue siendo debatida. Algunas excavaciones en Hawara sugieren que pudo haber existido, pero la magnitud descrita parece casi imposible. Si realmente fue tan colosal, ¿por qué apenas quedan rastros? ¿Fue destruido deliberadamente? ¿O aún permanece enterrado bajo capas de arena? La historia egipcia también está llena de reinados borrados, nombres raspados de monumentos, estatuas destruidas, genealogías alteradas. Es una manipulación de la memoria que sugiere luchas internas más profundas de lo que los registros oficiales muestran. Cuando una civilización controla su narrativa, controla su legado. Y si ciertos episodios fueron eliminados, debemos preguntarnos qué tan completa es nuestra comprensión actual del antiguo Egipto. Quizá el misterio más grande no sea un objeto o una tumba, sino la conciencia misma de los faraones. Se creían dioses encarnados, no como metáfora política, sino como realidad espiritual. Gobernaban convencidos de su naturaleza divina. Esa convicción moldeó una civilización entera: arquitectura, religión, arte, ciencia. Todo giraba alrededor de la eternidad. No construían para décadas, construían para milenios. Y aquí llegamos al punto más inquietante. Miles de años después, seguimos hablando de ellos. Sus nombres aún resuenan. Sus monumentos siguen en pie. Sus cuerpos aún existen. Han vencido al olvido, que es la forma más definitiva de muerte. Tal vez ese era el verdadero propósito. No solo trascender físicamente, sino instalarse para siempre en la memoria de la humanidad. Convertirse en inmortales a través del misterio. Porque mientras sigamos preguntándonos cómo lo hicieron, mientras sigamos explorando cámaras selladas, mientras la arena continúe revelando secretos inesperados, los faraones seguirán gobernando, no sobre Egipto, sino sobre nuestra imaginación. Y quizá esa sea la verdad más poderosa de todas, que el antiguo Egipto no terminó. Solo cambió de forma. Se convirtió en enigma, en obsesión, en un susurro eterno que nos recuerda que todavía hay cosas que no entendemos. La pregunta no es si descubriremos todos sus secretos. La pregunta es si estamos preparados para lo que podamos encontrar. Cuando finalmente abramos la última puerta sellada bajo la arena, porque cuando eso ocurra, puede que la historia que creemos conocer tenga que reescribirse por completo. Y entonces comprenderemos que los faraones no solo fueron reyes del pasado, fueron arquitectos del misterio eterno. Y si te dijera que los faraones no solo gobernaron Egipto, sino que intentaron dominar la muerte, durante más de 3000 años, estos reyes fueron considerados dioses vivientes, intermediarios entre el cielo y la tierra. Figuras cuya autoridad no terminaba con su último aliento. Sus tumbas, sus templos y sus cuerpos momificados no son simples vestigios arqueológicos, son cápsulas de misterio que todavía hoy desafían a la ciencia moderna. Y cuanto más se estudian, más preguntas surgen. Las arenas del desierto han guardado secretos que parecían destinados a permanecer ocultos para siempre. Construcciones imposibles, levantadas con precisión milimétrica, cámaras selladas que aún no han sido abiertas, inscripciones que parecen advertencias más que homenajes. Nada en el antiguo Egipto fue improvisado. Todo respondía a un propósito. Y algunos creen que ese propósito iba mucho más allá de la religión. Hoy nos adentramos en 10 de los misterios más inquietantes que dejaron los faraones tras su reinado. No hablamos solo de historia, sino de enigmas que rozan lo prohibido.
Historias que han sobrevivido a invasiones, incendios y saqueos. Verdades que el tiempo intentó borrar, pero que siguen emergiendo entre la piedra y el polvo. Comenzamos con uno de los casos más famosos y perturbadores, la supuesta maldición de la tumba de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más impactantes del siglo. Tras años de búsqueda, encontró una tumba prácticamente intacta en el Valle de los Reyes. El hallazgo paralizó al mundo. La tumba había permanecido sellada durante más de 3000 años. Cuando Carter y su equipo atravesaron el umbral, descubrieron tesoros inimaginables, estatuas doradas, joyas, carros ceremoniales y el sarcófago del joven faraón. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si alguien hubiera querido preservar ese espacio exactamente como fue dejado. Pero lo que realmente encendió la leyenda fue una inscripción atribuida a la tumba. La muerte llegará con alas veloces a quien perturbe el descanso del faraón. Una frase que muchos consideraron simbólica hasta que comenzaron las muertes. Lord Carnarvon, patrocinador de la expedición, falleció semanas después por una infección tras la picadura de un mosquito. La coincidencia fue suficiente para que la prensa hablara de una maldición. Y cuando otros miembros relacionados con la excavación murieron, en circunstancias extrañas, el miedo se propagó. Enfermedades repentinas, accidentes inexplicables, tragedias que parecían encadenarse. Algunos sostienen que no fue casualidad, que los antiguos sacerdotes egipcios conocían sustancias capaces de permanecer activas durante siglos. Hongos, bacterias, gases tóxicos encerrados en espacios sellados, esperando el momento de ser liberados. Un mecanismo de defensa diseñado para castigar a quien violara el descanso del rey. La explicación oficial habla de esporas acumuladas en un ambiente cerrado durante milenios. Pero hay un detalle que descoloca cualquier teoría simple. Howard Carter, el hombre que abrió la tumba, y manipuló los objetos directamente, vivió más de 15 años después del descubrimiento y murió por causas naturales. Entonces, ¿por qué algunos murieron y otros no? ¿Fue azar? ¿O existía algún factor que aún no comprendemos? Para muchos historiadores, la maldición fue un fenómeno mediático amplificado por el sensacionalismo de la época. Pero para otros, la tumba de Tutankamón demostró que incluso en la muerte, los faraones podían ejercer un poder inquietante. Y si una tumba podía provocar temor global, ¿qué decir de los propios faraones en vida? Pasamos ahora a una figura que rompió todas las normas del Egipto antiguo, Akenatón, un gobernante que desafió tradiciones milenarias al imponer el culto exclusivo a Atón, el disco solar, una revolución religiosa que alteró el equilibrio político y espiritual del imperio. Las representaciones de Akenatón desconciertan incluso hoy. Cuerpo andrógino, cráneo alargado, rasgos inusuales. Sus hijas fueron retratadas con características similares. Algunos egiptólogos hablan de posibles enfermedades genéticas. Otros sostienen que se trató de un estilo artístico simbólico. Pero ninguna explicación logra cerrar completamente el debate. La tumba de Akenatón nunca fue confirmada con total certeza. Sus restos son motivo de discusión. Su memoria fue borrada deliberadamente tras su muerte. Su nombre eliminado de inscripciones oficiales. ¿Por qué borrar a un faraón? ¿Qué sabía? ¿Qué representaba? Algunos teóricos más audaces sugieren que Akenatón pudo haber tenido acceso a un conocimiento prohibido, que su obsesión con el disco solar escondía algo más que devoción religiosa. La posibilidad de que el antiguo Egipto poseyera saberes que hoy hemos perdido resulta perturbadora, porque implica aceptar que nuestra visión del pasado podría estar incompleta. Y si eso es cierto, entonces los misterios apenas comienzan. Las pirámides son otro ejemplo inquietante. Durante siglos se creyó que eran simples tumbas monumentales. Sin embargo, muchas fueron encontradas vacías, sin momias, sin tesoros, solo corredores de piedra y cámaras silenciosas. La explicación oficial apunta a saqueadores antiguos, pero algunos pasajes estaban sellados con bloques colosales, sin rastros evidentes de violación, y aún así,
Los tesoros habían desaparecido. ¿Quién los retiró? ¿Cuándo? ¿Y con qué propósito? Existen textos que mencionan objetos de poder vinculados a los dioses, artefactos capaces de otorgar energía o sabiduría. ¿Fueron metáforas religiosas o descripciones de algo tangible? Algunos creen que los verdaderos tesoros jamás estuvieron en las pirámides. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, no ha revelado ninguna momia real en su interior. Solo cámaras vacías y espacios sellados que aún hoy despiertan sospechas. Escaneos modernos han detectado cavidades ocultas, cuyo contenido sigue siendo desconocido. Y si lo más importante, nunca estuvo a la vista, sino escondido deliberadamente. Entonces, las pirámides podrían ser algo más que tumbas. Tal vez eran dispositivos simbólicos, o incluso estructuras con funciones que todavía no entendemos. Las pirámides escalonadas, como la de Saqqara, añaden otra capa al misterio. Su diseño en forma de escaleras parece apuntar al cielo. ¿Un experimento arquitectónico? ¿O un símbolo de ascensión espiritual? Algunos investigadores sugieren que funcionaban como centros ceremoniales vinculados con fuerzas cósmicas. Los bloques de piedra, algunos de más de 70 toneladas, fueron transportados desde cientos de kilómetros, encajados con una precisión que desafía incluso a la ingeniería moderna. Las marcas de corte en ciertos bloques parecen demasiado avanzadas. Aquí es donde la narrativa se vuelve más inquietante. ¿Y si los egipcios poseían técnicas que hemos olvidado? ¿Y si parte de su conocimiento se perdió deliberadamente? Las anomalías detectadas dentro de las pirámides sugieren que aún no hemos descubierto todo. Cada nueva exploración abre más interrogantes. Cada cámara oculta es una promesa de revelación. Y cuanto más profundizamos en estos enigmas, más evidente se vuelve que el antiguo Egipto no era simplemente una civilización avanzada para su tiempo, sino quizá algo que todavía no comprendemos del todo. Y si eso es cierto, entonces los faraones no solo gobernaron un imperio, gobernaron un legado de secretos que, miles de años después, siguen observándonos desde la piedra, esperando ser descifrados.